Que Dios les bendiga. No me oyen. Aló. Aló. Vamos a ver. Amén, buenas noches. Ah, sí me escuchan. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios y usted. Bien, bien. Gracias al Señor. Me alegra tenerte aquí con nosotros. Bueno, gracias, Marilali, por confirmar. Bien. Estamos activos. Son las 8:02. Señores, no podemos esperar. Tenemos mucho material y hay que aprovechar el tiempo. Así que vamos a orar. Padre, gracias, gracias, gracias te damos por este día maravilloso que tú nos has permitido vivir. Hoy hemos enfrentado desafíos, retos, adversidades, pero el hecho de que estemos aquí reunidos significa que nos diste la victoria. Nos permitiste salir de nuestros hogares, retornar, hacer diligencias, volver, ir y regresar. Y eso solo lo puede hacer tu mano poderosa. Gracias, Padre, por esta oportunidad de, de poder aprender de tu palabra. Por favor, abre nuestros corazones, abre nuestra mente y que tu palabra cale en lo más profundo de nuestro ser, así como aprendimos la clase pasada, que tu palabra penetre, que nos corrija, que nos redarguya y que sea esa espada de doble filo purificando nuestras vidas. Bendice cada vida que está aquí reunida y háblanos de manera especial y que sea tu palabra la que se exponga aquí en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, a ver, aquí estamos para un encuentro muy especial. Esta noche vamos a estudiar Génesis. Yo espero que hayamos leído el libro de Génesis y los que quizás todavía no han podido completar la lectura, pues que lo hayan podido escuchar. El audiolibro que enviamos por el grupo dura creo que 2 horas, no creo que pase de 2 horas, quizá tres, pero 3 horas en una semana, eso es nada, eso son cuánto, 20 minutos diarios. Así que nada, espero de verdad que hayan podido chequear el libro y si no, pues están a tiempo, están a tiempo. Arrancamos de una vez. Voy a repetir, durante las primeras clases voy a repetir lo que es el sistema de estudio para asegurarme de que todos estamos en la misma sintonía. Lo primero que hacemos es leer el libro por semana. Tenemos una semana para de manera individual leernos el libro que se va a estudiar. Es decir, que a partir de hoy exactamente, arrancamos a leer Éxodo. Para entonces estudiarlo, ya verlo el próximo jueves en la voluntad de Dios. Lo segundo es el estudio de los materiales adicionales suministrados. Eh, Nosotros durante la semana le vamos pasando material que entendemos que van a aportar al estudio, al curso. Por favor, presten atención a esos materiales y estudienlo. Lo tercero es que cada semana, cada jueves, en la voluntad de nuestro Señor, nos vamos a estar reuniendo virtualmente para explicar lo que se estudió, ¿verdad? Y dar un espacio para respuestas a inquietudes. Y lo cuarto que hacemos es recordarles que el periodo de estudio es de un año, así que iniciamos ahora en marzo y terminamos en marzo del próximo año y hay graduación. Así que yo espero que ustedes sean perseverantes y, y nada, y que sean de esa primera generación que se va a graduar de Biblia, una especialidad de Biblia. Entonces, el programa de reuniones iniciamos a las 8 de la noche. Es posible que en algunas ocasiones nos corramos 2, 3 minutos. Eso es normal para dar espacio a las personas que se van incluyendo. De 8:10 a 8:40 más o menos, arrancamos con el desarrollo del estudio. De 8:40 a 8:55 tenemos esos 15 minutos de preguntas y respuestas. Y ya los últimos 5 minutos es para cerrar y orar y despedirnos. Entonces,
Es importante decirles que las dudas que vayan surgiendo durante el tiempo de estudio se van anotando hasta el momento de las respuestas. Yo me comprometo a que si hay alguna pregunta que no sé, que no la conozco, entonces voy a indagar, voy a profundizar para la próxima clase, entonces traer la respuesta. Bien, Génesis. Aquí estamos, Génesis. Yo estoy muy emocionada, señores, porque Génesis es tanto, da tanto, alimenta tanto el alma. Y yo estoy muy, muy contenta de poder compartirlo con ustedes. Así que, Biblia en manos, que vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver esta noche? Bueno, vamos a ver principios de hermenéutica. Ya les voy a explicar lo que es la hermenéutica. Denme un momentito. Bien, les decía que vamos a ver principios de hermenéutica. Vamos a ver qué son las presuposiciones, qué fue la creación, la caída del hombre. Vamos a hablar acerca de Noé. Disculpen el ruido, es que acaba de llegar el proveedor de esta casa cargado y entonces así que lo recibimos con un aplauso y besos y toda la cosa. Bien, gracias por ti. Bien, entonces vamos a ver la caída, vamos a ver acerca de Noé, vamos a hablar de Noé, vamos a hablar acerca de la tierra vuelve a ser poblada, vamos a ver cómo fue el origen de las naciones y de los idiomas, de las lenguas, vamos a hablar acerca de los patriarcas y bueno, vamos a ver el propósito final de toda esa historia de Génesis, es Cristo. Así que arrancamos de una vez, hermenéutica. Claro, ven, si no quieres, siéntate aquí. Perdonen. No, si tú quieres, siéntate aquí para que no pierdas tiempo. Bueno, el hombre se quiere conectar inmediatamente. Eso está buenísimo. Bien, hermenéutica. El término hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? El término hermenéutica deriva del griego hermenéutike, que significa explicar, traducir, aclarar o interpretar. Bien. Dice aquí, perdón, habla un chin. Bueno, ya. Ok, perdón, que estaba leyendo el grupo de nosotros, que habían unos comentarios. Por favor, voy a agradecer que me escriban por el grupo, que me están escuchando y que me están escuchando bien, porque a veces siento que estoy como sola. Entonces, si me escriben y me dicen que me están escuchando, se lo voy a agradecer. Ya veo a George que está escribiendo. Ok, ya me tranquiliza. Ok, gracias. Bien, entonces, hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos. Esto es importante porque hay escritos que no son tan simples de entender o que quizás el autor tiene una intención detrás del escrito. Entonces, la hermenéutica, eso es lo que encontrar la verdad oculta detrás de un texto. Así que hay estudiosos, hay personas que se dedicaban a esa práctica, a esa técnica. Y aunque aquí se define como arte, yo creo que además de arte también es una técnica porque envuelve métodos, envuelve principios. Y en la antigüedad, diversos pensadores se concentraron en interpretar textos o escrituras sagradas. La hermenéutica, a pesar de que se puede aplicar a cualquier texto que tenga algún tipo de profundidad, ya básicamente cuando se habla de hermenéutica se relaciona mucho a la Biblia. Y bueno, algunos de los más destacados intérpretes y estudiosos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros. Y puse aquí, resalté a Martín Lutero porque vamos a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue un personaje muy interesante y trascendental para la iglesia. Así que si quieren, se les despierta la curiosidad, vayan googleando y buscando información de Martín Lutero. Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es la hermenéutica bíblica?
Bueno, la hermenéutica bíblica es el enfoque, el estudio de las verdades que quizás no son tan fáciles de entender, encontradas en la Biblia. Al leer la Torá o el Pentateuco, y aquí quiero hacer una pausa porque es interesante aclarar qué es la Torá, qué es el Pentateuco. Resulta que el libro de Génesis forma parte en la antigüedad, bueno, su autor, bueno, quien lo escribió, Moisés, cuando escribió el libro no pensó en un Génesis, en el libro de Génesis, pensó en, bueno, él empezó a escribir y más adelante su escrito fue dividido en libros, pero en un inicio era un solo libro que se llamaba la Torá, se llamó la Torá y todavía los judíos así lo ven como la Torá. Esa Torá incluye los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá, porque en un principio, como dije, era un solo libro. Ya más adelante se dividió en 5 libros, ¿verdad? Clasificados ya por temas, y a esa colección de 5 libros se les llamó Pentateuco. Así que cuando yo diga Pentateuco, ya ustedes saben que se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, porque Penta viene de 5, entonces Pentateuco. Así que ya saben lo que es la Torá, ya saben que es el Pentateuco, es lo mismo, solo que la Torá era cuando un solo libro y el Pentateuco ya fue la división de 5 libros. Debemos tener presente al leer la Torá o el Pentateuco que para los judíos los 5 primeros libros forman uno solo. Para ellos no hay división por tipo de libro. Es por esto, por lo que dentro de la Torá, un libro no trata de probar el otro, ni uno hace referencia del otro. Es decir, en Génesis no le va a hablar de Éxodo, en Éxodo no le va a hablar de Números, en Número no le va a hacer mención de Deuteronomio, porque es un solo libro. Entonces, lo que sí es probable que al leer los 5 primeros libros de la Biblia encontremos algunas redundancias, algunas cosas que se repiten y digamos, ven acá, pero yo leí eso en Número y vuelve y se repite en Deuteronomio. Es normal porque cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a escribir una carta y queremos enfatizar una idea, es muy normal que seamos redundantes, ¿verdad? Dentro de una misma carta y repitamos lo mismo con diferentes palabras. Eso mismo pasó con el escritor, con Moisés, que quizás tratando de ser enfático en una idea, pues la repitió. Entonces, la hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos, a fin de comprender su significado. La hermenéutica es el conjunto de principios, reglas y métodos para una adecuada interpretación de la Biblia. Cuando tenemos en las manos un documento importante que puede definir nuestro futuro, nos aseguramos no solo de leerlo, sino de comprenderlo a su totalidad. Es más, si es necesario, contratamos un intérprete, un asesor o un consejero para asegurarnos de que todo esté claro. La Biblia no es un libro más que simplemente se lee, y aquí quiero hacer un énfasis: la Biblia no es un libro más, la Biblia debe ser interpretada, comprendida y escudriñada. En la clase pasada, recuerden que hablamos que el no conocer la voluntad de Dios, el no conocer los mandatos de la Biblia, no nos exime de culpa. Nadie puede ir a la ley, a un policía, que sea, a un juez, y decirle, ay, yo delinquí, pero era que yo no sabía. Igualmente te van a poner tu multa, igualmente vas a tener que pagar ante la ley. Así que el no sabía delante de Dios no es excusa. Esa es la principal razón por la cual debemos ser estudiosos de la palabra de Dios, conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre. Bien, entonces ya vimos qué es la hermenéutica, qué es la hermenéutica bíblica. Continuamos con las presuposiciones. Bueno, cuando tomamos un libro en las manos, desde que vemos la portada del libro, comienzan a surgirnos presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Son ideas anticipadas sobre el contenido. El problema es que si vamos con una presuposición negativa, será difícil que apreciemos el valor del libro. Y más aún, será muy difícil
que apliquemos nuevas enseñanzas a nuestra vida. Lo mismo pasa con la Biblia. Tenemos todos los seres humanos tenemos presuposiciones frente a la Biblia, dependiendo de nuestra crianza, de nuestro entorno, de la cultura, de la nación, de la educación, el nivel educativo que tengamos. Tenemos presuposiciones. Algunas de esas presuposiciones son positivas, es decir, que nos ayudan frente a la Biblia, y otras son negativas, es decir, nos alejan de poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de presuposiciones positivas y negativas. Y sería bueno que vayamos analizando si nosotros tenemos algunas de esas para que estemos conscientes al respecto. Presuposiciones negativas. Al leer la Biblia debemos asegurarnos de que no existan presuposiciones negativas que bloqueen nuestro aprendizaje, nuestra confianza o la fe que vamos a depositar en la palabra del Señor. Algunas de esas presuposiciones negativas pueden ser las siguientes. Una de ellas, que es muy común, más de lo que podemos pensar, es Dios. A ver, ¿qué fue lo que me dijeron aquí? Ok. Una presuposición negativa puede ser, Dios es bueno, Él es tan bueno que no puede permitir que nada malo ocurra. Dios jamás permitiría que algo malo pase. Eso no lo dice la Biblia y vamos a ver con este estudio. Eso es una presuposición negativa. Si usted es lo que piensa así, vamos afinando el tema. Otra presuposición negativa es, lo que la Biblia dice debe coincidir con la ciencia. Lo que la Biblia dice debe coincidir con la ciencia. Si no me hace sentido con la ciencia, pues yo no creo en eso. Eso es otra presuposición negativa, porque la Biblia no es un libro científico. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La Biblia, la ciencia no ha podido comprobar todo lo que dice la Biblia. Eso es verdad. Pero también es una verdad que la ciencia no ha podido contradecir nada de lo que está escrito en la Biblia. Así que estamos a mano, ¿verdad? Estamos a mano. La ciencia no ha podido demostrar que algo que esté escrito en la Biblia sea falso. Entonces vamos ganando, ¿verdad? Vamos ganando o estamos a mano. Va a depender cómo ustedes lo vean. El vaso lleno o el vaso vacío. La Biblia, esa es otra presuposición negativa, la Biblia debe coincidir con mis experiencias personales. Bueno, aquí hay un tema, porque si, por ejemplo, yo creo que una vez yo le oré a Dios porque no tenía comida y yo oré, hice ayuno y oración y de repente llegó a mi casa una funda de comida. Entonces, ya yo tengo una presuposición y es que cada vez que yo tenga una necesidad, ore al Señor, ayune, va a aparecer la comida, alguien va a tocar mi puerta con comida. Entonces, cuando encontramos en la Biblia que muchos siervos del Señor pasaron hambre y pasaron necesidad, eso puede chocarnos porque no es lo que en mi experiencia personal yo tengo concebido. Así que tenemos que alejarnos de las experiencias personales y basarnos estrictamente en lo que la Biblia nos enseña. Otra presuposición negativa es, si voy rápido, equipo, ustedes saben por qué voy rápido, ¿verdad? Que tenemos mucho contenido y el tiempo es limitado. Otro tema negativo, otra presuposición negativa es, si el milagro es demasiado increíble, debe haber alguna explicación lógica que lo respalde. Eso de que cayó mano del cielo, eso de que el mar se abrió en dos, tiene que tener alguna explicación lógica, alguna explicación científica, porque eso es como que demasiado grande. Eso, no creer en el poder de Dios para hacer milagros es una presuposición que nos aleja de poder entender la palabra de Dios. Otra presuposición negativa es, bueno, la Biblia fueron hombres que la escribieron y esos hombres pudieron haberse equivocado. Así que es posible que la Biblia contenga errores. No les voy a abundar sobre ese tema porque hablamos de eso la clase pasada,
perdón, y recordamos que la Biblia es infalible y es inerrante. Eso fue lo que hablamos la semana pasada y dimos muchos argumentos, muchas bases sobre eso. Así que vamos ahora a ver las presuposiciones positivas. Son esas presuposiciones, a ver, no quiere pasar, ahora sí. Son esas presuposiciones que nos acercan a poder entender la palabra de Dios y sobre todo eh, aceptar el carácter de Dios. Entonces, una presuposición positiva dice, sí, la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Si algo en la Biblia a mí me choca, si algo en la Biblia a mí me molesta, si algo en la Biblia a mí no me parece, el problema es mío, no de la Biblia, porque la Biblia es verdad absoluta. Y yo sé que eso en nuestra generación es difícil de entender, porque estamos en una generación postmoderna donde todo depende. ¿Es bueno hablar mentira? Bueno, depende. ¿Yo puedo engañar? Bueno, depende. ¿Yo debo faltarle respeto a mi esposo? Bueno, depende. Entonces, como estamos en esa generación, ¿qué que está? ¿Soy yo que estoy haciendo eso? Hay un tema raro ahí. Bueno, no sé. Bien, el tema es que, gracias. El tema es que la Biblia es la verdad absoluta. La segunda presuposición positiva es imposible que un simple ser humano logre comprender todos los designios y acciones de un Dios tan grande, tan magnífico y tan perfecto. Cuando vamos a la Biblia con humildad, cuando vamos a la Biblia entendiendo que somos muy ínfimos, muy limitados, incapaces de poder entender a Dios en su totalidad, se nos hace más fácil acercarnos a la palabra de Dios. Los que van con orgullo, pretendiendo entenderlo todo y que si hay algo que yo no entiendo es porque la Biblia está en falta, porque yo no puedo estar en falta, yo me lo sé todo, yo tengo la capacidad de entenderlo todo. Eso es una presuposición negativa que afecta el entendimiento de la palabra. Otra presuposición positiva que debemos tratar de internalizar es: Dios es bueno y justo. Por eso no dejará que la maldad permanezca sin castigo ni juicio. Cada vez que leamos la palabra de Dios, debemos ir entendiendo que todo lo que Dios hace es bueno y es justo. Puede ser que no lo entienda, puede ser que no me parezca, pero es bueno y es justo. Vamos a ver en la Biblia cosas tan chocantes como que Dios mande a matar niños. Por ejemplo, ¿no? Que le dice al pueblo de Israel: ve a tal lugar y ahí extermina todo el que vive ahí, sean mujeres, sean niños, no importa. Esas son cosas que chocan, ¿verdad? Nos impactan. Pero cuando entendemos que, bueno, Señor, yo no lo entiendo, pero yo sé que tú eres más bueno que yo, eres más amoroso que yo y eres más justo que yo. Así que si tú lo hiciste, tú tienes tu propósito. Así que esa es una presuposición positiva. Otra presuposición positiva es: la Biblia no es un libro científico, que fue lo que dijimos ahorita, así que no tiene por objetivo probar ni demostrar ningún tema científico. Que la ciencia dice que encontró fósiles que tienen millones y millones de años y la Biblia no me registra que el mundo fue creado hace miles de millones de años. Bueno, hay una contradicción ahí extraña. Pero ¿sabes qué? La Biblia no está para probar la ciencia. Ese es el punto. La ciencia que trata de contradecir la Biblia, pero la Biblia no está para darle respuesta a la ciencia. Mis expectativas personales no deben ser verdades universales ni doctrinas, perdón, experiencias. Mis experiencias personales no deben ser verdades universales ni doctrinas. Eso no lo voy a abundar porque lo tratamos en la presentación, en el slide anterior. Si alguna verdad bíblica no me hace sentido o me parece contradictorio, el problema soy yo.
Así que soy yo quien debo profundizar más al respecto, soy yo quien debo escudriñar las escrituras. Si el Señor me dice, Flérida, tienes que someterte a tu esposo, aunque no te guste, aunque te parezca que él está equivocado, bueno, no me gusta la verdad, me parece injusto, pero sabes que el problema está en mí, el problema está en mi egoísmo, el problema está en mi rebeldía, el problema está en mi crianza, el problema está en mi cultura, el problema está en cómo yo me rebelo constantemente contra Dios. La Biblia fue escrita por hombres bajo el poder y dirección del Señor, por lo que es imposible que el Señor permita que su palabra sea tergiversada o distorsionada. Cuando entendemos esto, que si Dios me cuida a mí, no va a cuidar a su palabra. Si el Señor me protege a mí, no va a proteger su palabra. Esas son presuposiciones positivas con las que debemos ir cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Bien, continuamos. A ver, siempre que le voy a dar a esto. Bien, otro tema. Recuerden, todavía estamos en la parte de hermenéutica. Le estoy dando técnicas para entender mejor la Biblia, para poder interpretarla mejor. Entonces, hablamos de las presuposiciones positivas, presuposiciones negativas, y ahora otro punto importante para poder entender la Biblia y específicamente para poder entender Génesis, es saber que estar conscientes de la cultura y las costumbres hebreas. Hay cosas wow, mira, se casó una hermana, una medio hermana, ¿cómo es posible? Mira, le dio una sirvienta a su esposo para que con ella tuviese hijos. Qué chocante, ¿verdad? Pero hay que irse a la cultura y costumbres hebreas. Y una de las principales que vemos en Génesis son esas. Primero es que un hombre podía casarse con una sobrina o con una medio hermana, como fue el caso de Abraham. Abraham, Sara, su esposa, era su medio hermana. Otra costumbre era que si un matrimonio no tenía hijos y ya estaban a punto de, ¿verdad? Ya en una edad adulta, podían adoptar un siervo para que ese siervo, además de que cuide de ellos, al morir ellos, pues ese siervo pueda heredar, que era el temor que tenía Abraham, porque él era ya muy adulto, no tenía hijos, y él decía, caramba, será mi siervo que va a heredarme. Yo no voy a tener una descendencia eh, que pueda, ¿verdad?, continuarme. Así que ahí encontramos la razón de por qué él hacía ese comentario. Otra costumbre era que una esposa que no podía tener hijos podía buscarle a su marido una esposa sustituta, que por lo general era una sierva suya. Se la entregaba bueno, yo no puedo tener hijos, ten hijos con ella, y ese hijo que tenía con ella, pues era como si fuese mío. Así que eso era también parte de la cultura de aquella época. El derecho de primogenitura podía ser vendido. Los que leyeron Génesis, seguro vieron eh, cómo, denme un momentito. Ok, gracias. Bien, gracias, muy buen punto. Bien, el siervo, me dicen aquí que explique por favor qué era un siervo. Bueno, un siervo, yo creo que podemos entenderlo en nuestro contexto actual. Un siervo era una persona que vivía en casa, era una especie, yo no diría de esclavo, pero era una persona que estaba ahí, que era parte del apoyo que se tenía para todas las cosas. Recuerden que antes había que cuidar la ovejita, la cabrita, alimentarla, esto, lo otro, la casa, aquello, lo otro. Entonces, ese era un siervo. Y bueno, otra costumbre era el derecho de primogenitura, podía ser vendido. En la cultura hebrea, el hijo mayor, el primogénito, era quien heredaba todo lo material, ¿verdad? De la familia, del padre. Sin embargo, ese derecho podía ser cedido a voluntad del primogénito, que fue lo que leyeron Génesis, seguro leyeron como Esaú, que era el primogénito de Jacob, perdón, de Jacob, no, de Isaac,
él vendió a su hermano menor su primogenitura. Y señores, oigan esto, lo vendió, yo sé que ustedes lo saben, pero se lo voy a repetir, lo vendió por un plato de, de habichuela, para que entiendan, un plato de lentejas. Él llegó con hambre, Jacob estaba cocinando lentejas y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, pero véndeme tu primogenitura, te la vendo, con tal de yo comerme ese chin de lentejas. Entonces, vendió su bendición por un platico de habichuelas. Una bendición patriarcal tenía fuerza de ley y no podía ser sometida a revisión. Cuando el patriarca, que luego vamos a ver qué eran los patriarcas, cuando un patriarca daba una bendición, no podía ser retractada, ya, la dio y punto. Y eso seguro ustedes lo vieron cuando leyeron o escucharon a Génesis, que Isaac bendijo a Jacob siendo engañado. Jacob engañó a su padre y Isaac, pensando que Jacob era el primogénito, lo bendijo. Isaac estaba medio cegato, no vio bien a quién era que estaba bendiciendo, bendijo a Jacob siendo engañado, y cuando llega Esaú, que era el primogénito y a quien le correspondía la bendición, le dice Isaac a Esaú, no, yo lo siento, ya yo lo bendije, ya no puedo hacer más nada, ya lo bendije, fui engañado, pero ya la bendición está dada. Y cualquiera diría, pero bueno, lo más fácil del mundo es retractarte y decir, no, mira, él me engañó, pero no, en la antigüedad eso no podía ser. Seguimos. Función de batería de Santa. No, Dios mío, espérate. Ok. Ay, ay, ay. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Perdonen. Ok, seguimos aquí. Bien, entonces vamos a darle a Génesis ya con esa introducción buenísima que dimos para poder entender Génesis. Yo creo que ya tenemos las herramientas necesarias para dar los primeros pasos en Génesis. Señores, la palabra Génesis significa origen o principio. El libro de Génesis es un libro de comienzos. Ahí podemos entender cómo empezó la Biblia, cómo inició la Biblia, la Biblia no, cómo inició la humanidad, cómo inició todo lo que tenemos y vemos hoy. Así que el libro expone la creación de la tierra y de todo ser viviente sobre su faz. Habla también sobre la caída de Adán y Eva, la entrada del pecado al mundo, el origen de cómo surgió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Habla acerca de pactos importantísimos que todavía nos impactan esos pactos. Y bueno, el Génesis fue escrito por Moisés y los acontecimientos que él escribió, ahí está la maravilla de Dios, que no todos los acontecimientos que él escribió él las vivió, no las vivió. Sin embargo, el Señor se los reveló para que él pudiese escribirlos. El propósito de Génesis, dijimos, no es para probar nada científico, nada por el estilo. El propósito de Génesis es mostrarnos los orígenes del mundo, el origen de la humanidad, nos revela el carácter y obra de Dios, nos muestra la identidad del ser humano. Eso es bello, que el ser humano tiene identidad en Dios, el ser humano tiene un propósito, tiene una misión, no es un ser que surgió de la nada, de un Big Bang, de una explosión. No, el ser humano tiene misión, tiene identidad, tiene propósito. Y Génesis resalta el papel del pueblo de Israel dentro del plan de redención. Génesis expone cómo el pecado impactó en la historia de la humanidad. Repito, el propósito de Génesis no es mostrar detalles sobre genealogías, ni mostrar detalles sobre acontecimientos primarios, sino solo aquellos eventos que tienen relevancia en la comprensión del plan y propósito de Dios. La creación, señores, esto está buenísimo. Ay, Dios mío, estoy preocupada con el tiempo, porque esto está buenísimo. Bueno, la creación. Permítanme leerles Génesis capítulo 1, algunos versículos, solo algunos versículos. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Presten atención aquí porque es extraño, ¿verdad? Que el primer libro
que habla sobre Dios, no comienza diciendo, hay un Dios, o mira, déjame explicarte cómo surgió Dios, ¿verdad que no? No, porque lo bonito de todo esto es que la Biblia está escrita para aquellas personas que dan por hecho la existencia de Dios. Aquí no se empieza explicando quién es Dios, cómo surgió Dios, no, no, nada de eso. Simplemente en el principio creó Dios. Esas 5 palabras son tan poderosas porque nos hace saber también que Dios es el creador, es que el que ha hecho todo cuanto existe. Así que hubo un principio para la humanidad, pero no hubo un principio para Dios. Así que tengamos claro, dice, en el principio creó Dios, es decir, que en ese principio ya Dios existía, porque Dios es eterno. Así que no se le ocurra a nadie preguntarme ahorita de que de dónde surgió Dios, que de cuándo salió Dios. Dios es eterno, no hay un principio para Dios y no hay un final para Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí apareció el Espíritu Santo. Ya tenemos a Dios Padre y tenemos al Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Me encanta esta parte y la resalté por eso. Escuchen esto. Y dijo Dios. Señores, Dios solo lo dijo. Solo lo dijo y fue hecho. Y no solo fue hecho, no, sino que dice que vio Dios que la luz era buena. Qué poder tan inmenso tiene la palabra de Dios, que Él solo lo dice y se hace. Qué maravilla es el Dios al que yo le sirvo. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y esto es importante porque hay quienes tratando de profundizar más de la cuenta, quieren afirmar que realmente la creación no fue en días como nosotros conocemos, sino que fue que cada día representa un milenio. Quiero explicar aquí brevemente. En Apocalipsis afirma, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que algunos han sacado, no sé de dónde, la idea de que, bueno, aquí dice un día, que Dios hizo la creación en 6 días, pero que realmente, como para Dios un día son 1000 años, fueron realmente 6000 años. Eso no lo sustenta la Biblia, porque la Biblia es clara y dice, fue la tarde y la mañana un día, es decir, el sol se fue y luego apareció el sol y eso marcaba un día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Wow, Señor, esto es maravilloso. A nuestra imagen. Ustedes saben lo que es y, ser creado a la imagen de Dios. Esto es demasiado. O sea, yo me hubiese conformado con que simplemente me hicieran. Pero más allá de hacerme, me hizo a su imagen, es decir, me hizo parecida a Él. Y oigan, ¿cuál fue la misión que Dios tenía preparada para el ser humano? Que se enseñoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vuelvo atrás donde dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí Dios habla en plural, hagamos. ¿Y con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién? ¿Por qué hagamos? Porque simplemente no dijo, bueno, voy a hacerlo. No, 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 él habló en plural porque estaba junto a Cristo y estaba junto al Espíritu Santo. Así que fue una obra de 3, fue un trabajo de 3, porque Dios es tripartito, es Dios hombre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el trabajo fue en conjunto y nos hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Por eso es que los cristianos no hacemos caso a esas corrientes que dicen que la Biblia es machista, que Dios es machista, que Dios maltrata a la mujer. Eso es
para nada, porque miren como la misma Biblia dice, varón y hembra los creó a su imagen. La hembra, la mujer, fue también creada a la misma imagen de Dios. Dios pudo haber dicho, no, 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 voy a crear al hombre a mi imagen, pero no, varón y hembra nos creó y nos bendijo. ¿Y saben cuál fue el mandato que Dios nos dio? Esto es muy importante, por eso está resaltado. Escuchen esto. El mandato que Dios le dio al hombre y a la mujer fue, fructifíquense, fructifíquense, es decir, den frutos. Den frutos. El Señor quiere que nosotros demos fruto, que seamos de bendición, que no seamos inertes, que no seamos haraganes, que no seamos poco productivos. El Señor quiere que nosotros nos fructifiquemos, que brillemos, que seamos excelentes, que demos lo mejor de nosotros. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Fue la misión. Ni siquiera fue un deseo ni un pedido, fue una orden. Y aquí está en negrita. Y quiero que esto, gracias, mi amor bello. Y quiero que esto esté claro. Ser excelente, fructificar, bendecir a otros, no es si yo quiero, es un mandato del Señor. Pero otro mandato fue multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla. Sojuzgar es gobiernenla. El Señor nos entregó la tierra para que nosotros la administremos. Gloria a Dios, señores. Qué bello, qué maravilloso. Yo me emociono, yo me engranojo con un Dios tan grande y saber que yo le sirvo a ese Dios, que yo soy una hija de ese Dios, que no solo soy una criatura, porque esa es la idea. No solo debemos ser una criatura, tenemos que ser hijos, tenemos que ir ascendiendo. Bien, entonces nos dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, esos matrimonios que de manera intencional deciden no tener hijos, esa no es una opción para un cristiano. El cristiano sabe cuál fue el mandato de Dios. El hombre y la mujer dentro de un matrimonio deben tener como un anhelo, como un deseo, el multiplicarse. Es obra del mismo Satanás, del mismo enemigo, poner en la mente del ser humano que los hijos son un estorbo, que los hijos son una molestia, que no tengas hijos porque eso te va a tronchar la vida, todo el tema del aborto, todo este tema de acabar con la niñez. Señores, eso es para atacar directamente el mandato de Dios al ser humano, porque el Satanás sabe que si no cumplimos la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y eso quédenselo claro, si no cumplimos la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y nos dijo, señoren en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre, el ser humano, es un administrador de todo lo que existe. El Señor quiso poner en nuestras manos la administración de su creación. Díganme si eso no es maravilloso. El Señor hace la creación y luego nos hace a nosotros parecido a Él y luego nos dice, ok, ahora todo lo que yo hice, quiero ponerlo en tus manos para que tú lo administres de manera fiel, sabiendo que yo soy el dueño, sabiendo que yo soy el dueño y tú eres un administrador. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ay, yo me engranojo, señores. Yo estoy emocionadísima, ya no sé si se me nota. Señores, Dios se detuvo, vio todo lo que hizo, lo examinó y dijo, wow, todo es bueno en gran manera. No solo es bueno, sino que es en gran, señores, cuando Dios dice en gran manera, es en gran manera, es que es perfecto, es que es excelente. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque no es cierto que Dios hizo todo bueno para nosotros, para el ser humano. No, 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 no. Todo lo que Dios hace es para su gloria. El Señor lo hizo para glorificarse, el Señor lo hizo para su gloria. ¿Ok? Así que esas ínfulas que a veces le salen a los seres humanos de creer que Dios todo lo hizo para mí, para que yo lo disfrutara, para que yo lo gozara, eso no es verdad. El Señor todo lo crea para su gloria. Para que podamos ver su grandeza y poder admirar su grandeza, porque cuando admiramos la grandeza del Señor, le amamos, le apreciamos, le adoramos, le servimos con tanta intensidad. Bueno, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Eso significa que cuando Dios dijo, ya todo está hecho, todo está bien hecho, fue el sexto día. Dios hizo todo lo que hizo en el sexto día y al séptimo día el Señor dijo, bueno, ya,
Listo, voy a descansar, pero no voy a descansar porque estoy cansado. Voy a descansar porque es lo que yo quiero que ese ser humano haga. Yo quiero que ese ser humano también disfrute del descanso. Yo quiero que ese hombre se multiplique, se fructifique, pero que también aprenda a reconocer que tiene limitaciones y que necesita descansar en mí. Dios ejerce, y esto es importante, lo puse aparte aquí, Dios ejerce un completo señorío y control sobre cada aspecto de la creación. Se involucra de manera directa. Dios no solo hizo la creación y se involucró por completo, sino que Él la sustenta, Él la sostiene. Algunos creen... lastimosamente, algunos creen que Dios hizo todo y bueno, ya resuélvanse ustedes porque ya Dios creó. Así que cada quien que se salve como pueda. Jamás. El Señor no iba a hacer una creación y a un ser humano igual a Él, a su imagen y semejanza para soltarlo. Imposible. Nuestras vidas, tu vida está en las manos de Dios. El Señor la controla, el Señor la guía, el Señor la dirige. El Señor tiene un propósito con tu vida y una misión. Así que tu misión primera es hallar ese propósito y esa misión para la cual Dios te ha creado. Señores, la caída, yo estoy mala porque el tiempo no me ayuda. ¿Qué hora es? Ay, mi madre, Dios mío, Padre. Ya debería estar terminando y todavía falta mucho. La caída. Eh, bueno, yo les voy a pedir que los que tengan que retirarse porque tengan algún compromiso se retiren a la hora pautada, porque creo que me voy a tomar como 10 minutos más. Lo siento, por más que me esfuerzo por tratar de terminar a tiempo, esto es demasiado bueno, señores, perdónenme. Bien, la caída. Aquí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Prestemos atención a eso, de todo árbol del huerto. Eso dijo la serpiente, que usted y yo sabemos quién eran, ¿verdad? La serpiente no era más que el mismo Satanás tratando de engañar a la mujer y de dañar tanta creación hermosa que el Señor había hecho. Pero la mujer le respondió a la serpiente, no, 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 espérate, no es así como tú estás diciendo. Él nos dijo que podemos comer de todo el fruto de los árboles, pero hay uno que está en el medio del huerto, que el Señor nos dijo que no debemos comer, ni siquiera tocar, porque vamos a morir. Señores, y aquí quiero hacer un paréntesis, Satanás es mentiroso desde el principio. Satanás utiliza la verdad de Dios para tergiversarla y luego que la tergiversa y nos engaña y nos envuelve, entonces nos arrastra hacia el pecado. Por eso es que es tan importante conocer la verdad de Dios. Y ahí veo como Eva conocía perfectamente cuál era el mandato del Señor. Ella estaba muy consciente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no digas eso, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios y sabrás el bien y el mal. Y la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, es decir, que era bonito, que era atractivo. Pero fíjense algo, Eva tenía ya tiempo viviendo en el Edén y resulta que en ese momento fue que ella se acercó al árbol y lo vio. Es decir, que todo ese tiempo Eva había sido feliz, había sido plena en el jardín del Edén, obedeciendo al Señor. Y o sea, nunca se había acercado a ese árbol. Pero de repente se dejó llevar de la serpiente astuta, se acerca al árbol y comienza y dice, ay, pero mira bonito, ay, pero mira, es como atractivo y ay, es agradable a los ojos, es codiciable y tomó de su fruto y comió. Ese es el pecado. El pecado nos atrae, ¿verdad? Es como bonitoso, es como chulito, como que, ay, pero mira, yo soy casado, pero esa muchacha como que tan simpática. Yo no estudié para el examen, pero me están ofreciendo una copia del examen que el profesor va a dar. Ay, hombre, y es una buena oportunidad. El pecado es atractivo. Si no, no fuera pecado. El pecado es bonito. Y no solo ella comió, sino que le dio a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí es importante saber que Adán no fue tentado, ¿eh?
Adán no fue tentado, Adán no fue engañado, Adán comió por decisión propia, posiblemente porque no quería dejar a su mujer en esa situación tan difícil, qué sé yo, estoy especulando, ¿no? Quizá dijo, "Oh, no, espérate, me voy contigo". O quizás la vocecita de Eva, la miradita de Eva, quizá Eva le pasó la mano. El caso es que él tomó la decisión de seguir a su mujer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso da risa, señores. Ellos estaban desnudos y agarraron hojas de la mata de higuera y se taparon. Qué inútil, ¿verdad? O sea, yo estoy desnuda y yo agarro una hoja para taparme. Así son las soluciones del ser humano. Cuando tenemos problemas y tratamos de nosotros buscar las soluciones, son soluciones ridículas, son soluciones ineficientes, son soluciones inútiles. La única solución que puede restaurar nuestra vida está en Dios. Dejemos de buscar por nosotros mismos estrategias y alternativas para tratar de cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Díganme si eso no da risa. Eso da mucha risa. O sea, la presencia de Dios aparece y ellos se escondieron atrás de una matica porque Dios no lo iba a ver a ellos, Dios no los iba a encontrar. Y así hacemos nosotros también. Queremos escondernos de la presencia del Señor, creemos que podemos escapar de su presencia, pecamos y como que le echamos tierra al pecado y lo tapamos, lo encubrimos y entendemos que el Señor no se dio cuenta. El Señor no se va a dar cuenta, hombre. Dios no se va a dar cuenta de eso. Oh, y es así la cosa. En serio. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pero ojo, ese dónde estás tú no es porque Dios no sabía dónde él estaba. Ese dónde estás tú es un ¿qué has hecho, mi hijo? ¿Dónde estás? Ven acá. Espérate, ven acá, explícame esto. Fue un ¿dónde estás tú? De tristeza, de dolor. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ajá, ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, ay, Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, fue ella, no fui yo. La culpable es ella, no yo. Y en todo caso, ni siquiera ella. Eres tú el culpable porque fuiste tú que me la diste por compañera. Entonces, eso hacemos todavía a veces culpamos a Adán y a Eva y decimos, ay, ellos tan insensatos que pecaron, pero nosotros actuamos de la misma manera, somos irresponsables, no asumimos delante del Señor nuestras faltas, no asumimos delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestra pareja, delante de nuestros amigos, delante de nuestra familia, nuestros errores y pretendemos cubrirlos culpando a otras personas y peor aún, señores, hay quienes llegan al descaro de culpar al mismo Dios por las cosas malas que les ocurren. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, mi hija, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Tampoco ella es culpable. Ella no, ella tampoco es culpable. Fue la serpiente la culpable. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, bueno, entonces aquí arrancan el papá o arranca aquí. Agárrense. Y dijo Jehová a la serpiente, bueno, serás maldita entre todas las bestias. La serpiente pasó de ser de los animales privilegiados del jardín a ser maldita entre las bestias y los animales del campo. Tú andarás sobre tu pecho, del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, y aquí quiero que presten atención, por favor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ese versículo 15 del capítulo 3 es un anuncio de lo que vendría. Ahí está anunciándonos a Jesucristo. El Señor dice, voy a poner enemistad entre ti, pero no es de la serpiente que le está hablando al mismo Satanás. Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Y por qué la mujer? Bueno, porque estaba profetizado que el Mesías, que el Señor vendría de una
mujer, ¿verdad? De una virgen. Y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre los que te siguen a ti y los que le siguen a él. Y todavía miles de años después hay una enemistad, hay una guerra constante entre los que le sirven a Satanás y los que le sirven al Señor Jesucristo. Y dice aquí que esa simiente del Señor Jesucristo te va a herir en la cabeza y tú, Satanás, lo vas a herir en el calcañar. El calcañar es el talón del pie, está el talón, ¿verdad? Entonces, herir en el calcañar significaba traición, significaba engaño. Y ahí nos podemos ir a como Satanás, mediante engaño, eh, envolvió para que para la crucifixión de Jesucristo. Engañó a Judas para que traicionara a Jesús por la espalda. Recordemos ese beso traicionero con el que Judas entregó a Jesucristo. Y engañó, hizo que los fariseos con engaño, con mentira, también levantaran blasfemia en contra de Jesucristo. Pero, la promesa también está de que esta te herirá en la cabeza. ¿Ustedes saben cómo que se mata una serpiente? Las serpientes se matan por la cabeza para asegurarnos de que está completamente vencida. Así que la iglesia del Señor, esa simiente que sigue a Jesucristo, herirá a Satanás por la cabeza y lo va a destruir. Qué hermoso. El Señor desde ahí comienza a profetizar, a hablar, a anunciar el plan de salvación que ya él tenía. Eso demuestra que a Dios nada lo toma por sorpresa. Ya el Señor tenía ese plan preparado para vencer a Satanás. Y la mujer dijo, perdón, y a la mujer le dio como castigo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, de ahora en adelante, tú no te gobiernas. Como tú andabas como una loquita vieja en el jardín del Edén, dejándote engañar y dejándote seducir, y tú que conocías mi palabra, no la obedeciste, entonces de ahora en adelante tú no puedes andar sola, mi hija. Te voy a poner a tu marido que va a estar ahí, supervisándote, cuidándote, protegiéndote y velando por ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, maldita será la tierra y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Es decir, antes, si Adán quería agarrar una pera, un guineo maduro, él nada más tenía que ir al jardín y punto, y se lo llevaba a Eva y entre los dos se lo compartían y eran felices ahí. Pero de ahora en adelante no, lindo. De ahora en adelante, ese deber que tú tienes de proveer para tu casa y para tu familia, y aquí quiero hacer una acotación, el hombre es el responsable de proveer para su casa. ¿Ok? Entonces, ese deber tú lo vas a cumplir, pero con dolor. Ya no será tan fácil como tú te creías. Ya no será tan fácil como en el jardín del Edén. Vas a sufrir, vas a sudar con el dolor de tu frente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, yo te hice de polvo y lamentablemente por tu pecado tendrás que morir. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Señor, aquí que yo digo que dio demasiado, mucho con demasiado. Señor, el hombre acababa de desobedecer al Señor, de fallarle, de traicionarle. Y el hombre estaba tapadito con unas hojitas que encontró por ahí en una mata. Y el Señor le dijo, no, mi hijo, ven acá, que te va a dar mucho frío. Tú así no vas a poder, ven. Y agarró y le preparó vestidos de pieles para vestir al hombre y a la mujer. Pero ¿saben qué? Ese vestido de piel que cubría a ese hombre y a esa mujer costó la vida de un cabrito, la vida de un animalito. Tuvo que morir un ser para poder vestir a Adán y a Eva. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado provocó que para nosotros poder acercarnos al Señor, que para nosotros podernos vestir, tengamos que vestirnos con la sangre de Cristo. Cristo murió, fue un corderito que murió para vestirnos de santidad a nosotros. Miren cómo desde ahí ya podemos visualizar a Jesucristo.
Dios es tan grande, su palabra es tan preciosa y es tanto lo que podemos crecer cuando la analizamos con miras a ver a Cristo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí vuelve Dios a hablar en plural, ¿eh? Le vuelve a hablar en plural. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había un árbol de vida. Entonces, ya que él conoce el bien y el mal, ya que él ahora mismo está depravado, ya que ahora mismo él es un ser que ya está envuelto en el pecado, no podemos permitir que viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra, echó pues fuera al hombre y puso querubines en cada esquina, en las puertas del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué tantas cosas para guardar el camino? Bueno, lo que pasa es que ya el hombre estaba depravado, ya el hombre era capaz de lo que sea. Ya el hombre tenía ambición, egoísmo, enojo, ya todos esos sentimientos miserables, mezquinos, estaban dentro del ser humano. Así que todas esas medidas, digamos que eran necesarias. La principal implicación de la caída es la depravación total del hombre y eso tenemos que entenderlo. A partir de ahí ya el ser humano no es bueno de manera natural, ya no es bueno, ya somos seres pecadores, ya somos seres carnales, ya nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nos dejamos llevar por nuestros instintos mundanos. Satanás se convierte en el príncipe de la tierra porque todos los que habitamos en la tierra tenemos una intención caída. Así que entender esto es importante para nosotros poder asimilar la razón por la que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo porque desde el momento de que caímos en pecado, somos depravados. No hay intención naturalmente buena en nosotros. Así que Génesis 3:15 es un texto fundamental, no solo eso, 3:15 aquí, ¿ok? Aquí donde habla de que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es un texto fundamental porque anuncia la promesa de la redención futura a través de Jesucristo. Le estoy dando algunas pistas para el examen, ¿eh? Luego no digan que yo no sabía. Bueno, señores, miren, yo estoy preocupada, son las 9 de la noche. Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Necesito que me digan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo hago lo que ustedes digan. Hello. Lo que ustedes digan, hago. Bueno, no me responden. ¿Qué hago? Dejamos esto aquí entonces. No me responden, no me responden. 10 más. Bueno, ¿quiénes apoyan 10 más? 10 más. ¿Quiénes apoyan 10 más? Necesito 10 más, por favor, por favor, por favor. Bueno, me dieron 10 más, ¿eh? Si alguien tiene alguna situación, pues tienen permiso de retirarse, porque la que está en falta soy yo. Bueno, Noé, una nueva oportunidad para la humanidad. Ay, señores, una nueva oportunidad. Nosotros tan duros que somos para darle oportunidades a los seres humanos, pecadores como nosotros. Y Dios vive dándonos oportunidad tras oportunidad, siendo el santo, siendo el puro, siendo el perfecto, ¿eh? Wow. El Señor vuelve y nos da una oportunidad. Resulta que luego Adán y Eva tuvieron hijos y se pobló la tierra. Pero, señores, como les dije, la tierra se llenó de maldad. Satanás era el príncipe de esa tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el mal. Solamente pensaban en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, es decir, voy a arrasarlos de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, porque todo está depravado, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí ese arrepentimiento me duele lo que está pasando. Pero Noé, ay señores, Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué hermoso, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa palabra gracia no significa que Noé fuese perfecto.
No, aunque sí entiendo que Noé era diferente dentro de su generación. Noé definitivamente era diferente. Pero básicamente Noé halló gracia. El Señor lo miró y dijo, aquí voy a darle una nueva oportunidad a la humanidad. Aquí les muestro el arca con algunas dimensiones. El arca, dice aquí una notita, que era más o menos como un campo de fútbol, soccer. Ustedes, los varones, sabrán mejor que yo de eso, pero era inmenso, era inmenso. Dice que medía 450 metros por 75 por 45. Yo no soy muy buena en esto, pero la Biblia dice que el arca reposó en los montes de Ararat. Ararat habría sido el antiguo reino de Urartu, actualmente parte de Irán, Irak y Rusia, para que nos vayamos actualizando con eso, ¿no? El arca pudo haber reposado en cualquier lugar dentro de un área de más de 160,000 kilómetros cuadrados. Medía el arca. Bueno, seguimos. A ver, que tenemos mucho contenido. Yo quisiera detenerme a hablar más, pero no puedo. Un plan de salvación. Maravilloso, mi Señor, que siempre tiene un plan de salvación para acercarnos a Él. Nosotros vivimos huyendo de su presencia y él se la pasa buscando formas, creando maneras para acercarnos a Él. Señor, eso es demasiado, eso mucho con demasiado, demasiada bondad, demasiado amor. Cuando terminó el diluvio, que duró 40 días y 40 noches, el arca llegó a tierra seca. Noé y su familia edificaron un altar para adorar a Jehová y darle gracias por protegerlos. Jehová prometió que nunca volvería a inundar la tierra y envió un arco iris como recordatorio de su promesa. Cuando vemos un arco iris, es la promesa del Señor de que jamás volverá a destruir la tierra con agua. Así que el arco iris no es de los grupos rebeldes, desobedientes y perversos que hoy lo tienen secuestrado. El arco iris es nuestro, nos recuerda esa promesa maravillosa y eterna del Señor. Ahí les muestro el arca para que más o menos tengan una idea. Dice que 1.300, ay Dios mío, es verdad, 1.396 millones de pies cúbicos. Medía 14,000 toneladas casi. Wow, eso es mucho con demasiado, pero Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso. La tierra vuelve a ser poblada. Bueno, ya vimos que con Noé, la tierra, bueno, con el diluvio, la tierra fue exterminada, todos los seres vivos, exceptuando a Noé y su familia. La familia de Noé estaba compuesta por Noé y su esposa y por 3 hijos de Noé y sus 3 esposas. Eran 8 personas en total. Y quise hacer aquí un paréntesis porque me pareció que esta información está muy relacionada con algo que estamos viviendo en la actualidad. Los 3 hijos de Abraham, de Noé, fueron Sem, Cam y Jafet. Entonces, ellos tuvieron la responsabilidad de poblar nuevamente la tierra. Sem tuvo 3 hijos. Tuvo a Elam, que se asentó en Irán, en la zona de Irán, y sus descendientes fueron los elamitas. También Sem tuvo a Sur, que se asentaron en Asiria, y sus descendientes fueron asirios. Arfaxad, que se asentó en el sur de Mesopotamia, y sus descendientes se llamaron los caldeos. También Sem tuvo a Lut, que se asentaron en Turquía, y bueno, esos eran los que se llamaban los lidios, ¿no? Entonces, tenemos, esa era la descendencia de Sem. Fijémonos aquí que Abraham, ustedes seguro les suena ese nombre, Abraham viene de esa línea de Sem, viene de esa línea de Sem. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos por un llamado que Dios le hizo. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ustedes seguro lo leyeron. Entonces, Abraham tomó a Lot, su sobrino, que era como casi un hijo de crianza, y se lo llevó junto a él. Entonces, luego Abraham tuvo a Isaac, a Ismael, bueno, tuvo como 6 hijos. La Biblia no habla, 8 hijos tuvo, según dice la palabra de Dios. El punto está, para ser muy breve, que la promesa de Dios estaba con Isaac, a pesar de que Isaac no era el primogénito, pero Dios le hizo promesa a Abraham de que iba
a darle un hijo que sería, que continuaría su línea, ¿verdad? Entonces, vuelvo acá arriba. Noé tuvo a Sem, tuvo a Cam y tuvo también a Jafet. Los hijos de los descendientes de Cam fueron Nimrod, los filisteos, los jebuseos, amorreos, jerjeseos. Y prestemos atención aquí a los filisteos. Yo sé, seguro ustedes recordarán la historia de David y Goliat, que Goliat era filisteo y David era de la tierra de Judá, era judío, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, Isaac tuvo dos hijos que fueron Jacob y Esaú, y de Jacob surgieron los judíos. Los judíos y los filisteos vivían en constante pleito. Y no solo vivían, sino que aún en la actualidad viven en constante pleito. Resulta que el Señor le dice a Abraham, ven a una tierra que yo te mostraré, y el Señor lleva a Abraham a Canaán. Lleva al Señor, el Señor a Canaán, y luego de una invasión de los babilonios, la tierra esa tierra se queda vacía, ¿no? Porque los babilonios, olvidé el término ahora mismo, pero los desterraron, se los llevaron cautivos. Los filisteos, que eran nómadas y vivían conquistando tierras, encuentran esta tierra solitaria y se asientan ahí, comienzan a sembrar, comienzan a crear vida. Pero recordemos que esa fue la tierra que Dios prometió a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Así que los judíos siempre han tenido en la mente el retornar a su tierra prometida. Y ya ustedes van seguro tomando la línea en lo que tiene que ver con la actualidad. Esa tierra luego se convirtió en lo que hoy conocemos como Palestina, que ahí los filisteos se asentaron y recibieron el nombre de palestinos. Y hoy en día tenemos una guerra terrible entre palestinos y judíos, y todo por un tema de territorio. Y miren todo en fin, toda los miles de años que tiene esa guerra. Continuamos. El origen de las naciones y la lengua. Tenía la tierra una sola lengua, y aconteció que cuando salieron, hallaron, se asentaron en Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre y vamos a ser famosos, populares. Y en caso de que estamos esparcidos sobre la faz de la tierra, podemos otra vez, eso lo estoy agregando yo, podemos otra vez reencontrarnos, porque esa torre inmensa nos va a ayudar a llegar nuevamente a nuestro lugar. Pero Dios miró esa situación y vio que los hombres estaban edificando. Y he aquí, dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo idioma, un solo lenguaje, y ya han comenzado a construir esta obra. Así que el Señor ideó confundirlos. Y mientras estaba, ay, perdón, mis hijos, que necesito un vaso de agua. Aquí estamos, perdón. Bien, entonces le decía que el Señor los confundió. ¿Por qué el Señor le molestó esto? Bueno, le molestó primero la intención del corazón de ellos. Era una intención arrogante, era una intención pretenciosa. Ellos querían hacer una torre que llegara al cielo, allá arriba, y hacerse nombre, y hacerse famoso. Eso no era la voluntad de Dios. Recordemos que en el principio el Señor le dijo
llenen la tierra, fructifíquense, y llenar la tierra conlleva esparcirse. Yo necesito que ustedes llenen la tierra, no que quieran hacer que quieran todos habitar ahí en un rinconcito. Entonces, si ese es el problema, vamos a resolverlo fácil. De ahora en adelante van a hablar diferentes lenguas. Entonces la gente de manera natural se comenzó a reunir según se iban entendiendo. Ah, mira, tú hablas igual que yo. Ah, bueno, vamos a reunirnos. Y bueno, comenzaron cada grupito de gente que hablaba igual a buscar su rinconcito. Y de esa manera surgieron las naciones y las lenguas. Los patriarcas. ¿Qué es un patriarca? Bueno, es una autoridad como padre de una familia extensa. Ese es un patriarca. Y en la Biblia hay tres figuras principales que son Abraham, Isaac y Jacob. En Hechos, que está en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús hace referencia y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando él se había resuelto ponerlo en libertad. Es decir, en el Nuevo Testamento se reconoce a Abraham y a Isaac y a Jacob como los patriarcas. Aquí tenemos a Abraham, que como les dije, salió de Ur de los Caldeos por un llamado del Señor. Abraham tuvo a Isaac, Isaac fue hijo de Abraham, Isaac tuvo dos nenes, uno se llamó Jacob, otro se llamó Esaú. El Señor eligió a Jacob para continuar el linaje y Jacob tuvo 12 hijos. Y bueno, resultó como por propósito del Señor, eso entiendo, que Jacob, bueno, viajó a Egipto después de que hubo una hambruna en Canaán, hubo una hambruna, y Jacob tiene la oportunidad de viajar a Egipto en busca de una mejor vida. Hay quienes piensan, y la verdad es que yo soy muy reservada con esto, que fue una desobediencia de Jacob pasar de, de la tierra prometida a Egipto, ya que tuvieron muchas situaciones difíciles. Bueno, señores, tengo que terminar. Hay mucho material, pero tengo que terminar. Y bueno, vamos a avanzar aquí. Simples vasijas. Señores, Abraham, Adán, Noé, Isaac, Jacob, José, todos fueron personajes que cuando leímos Génesis vimos grandeza en ellos. Pero es importante saber que todos ellos eran simples vasijas en manos de un Dios grande y perfecto. Adán fue el primer hombre, fue el que inició toda digamos que el linaje, ¿verdad? De vida. Pero sin embargo, Adán faltó a su llamado de proteger y guardar a su esposa, a su mujer, faltó a su responsabilidad de velar por el jardín del Edén, se escondió, fue cobarde, culpó a su mujer. Noé era el patriarca, el líder. Sin embargo, Noé, alguien me está haciendo boicot. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Noé perdió el dominio propio. Noé perdió el dominio propio, se emborrachó. Eso no lo vimos, no lo pudimos ver aquí por un tema de tiempo, pero sé que ustedes leyeron Génesis. Y al emborracharse provocó vergüenza en su familia y trajo incluso hasta maldición para uno de sus hijos. Abraham, a pesar de que fue el padre de la fe, él no siempre actuó con fe. En varias ocasiones mintió y fue cobarde, al punto de que negó a su esposa y se la entregó a un rey. Él fue cobarde en obedecer al Señor y confiar en la promesa de un hijo con Sara y tomó a una sierva para ayudar a Dios. Isaac fue un falto de carácter. Él no supo dirigir a sus hijos bíblicamente.
tuvo un hijo violento como fue Esaú y un engañador como lo fue Jacob. Jacob se casó con Rebeca porque su papá, porque el mismo Isaac lo ayudó, porque tampoco tenía el temple ni siquiera para buscar una esposa. Jacob era un traidor, un fraudulento, un tramposo, un engañador, no fue un líder para sus hijos, tuvo preferencia entre sus hijos y ocasionó entre sus hijos rencilla y odio. Él cosechó la misma violencia que sembró, no tuvo el coraje ni siquiera para hacerle justicia a su hija abusada, prefirió mirar para otro lado. José era un caprichoso, orgulloso y un engreído. No supo manejar la visión que Dios le dio y se engrandeció a sí mismo. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Es porque todas estas vidas fueron usadas por Dios para bendecirnos y nos demuestran que el Señor no necesita nuestra perfección para usarnos. Dios cumple su voluntad a pesar de nosotros. Nuestras debilidades, cuando las ponemos en las manos de Dios, se convierten en luces brillantes que glorifican a Dios. Esas vidas nos recuerdan que la gloria solo es de Dios. Y bueno, aquí está, mirar a Cristo. Génesis nos muestra a un Cristo, a un Adán. En Adán vemos cómo Adán le falló a Dios en medio de un jardín perfecto. Sin embargo, Jesucristo nos libró del pecado y vivió de manera santa en un mundo caído. Noé nos mostró la bondad y misericordia del Señor a través de Noé. Pudimos nuevamente restaurar, el hombre restauró esa oportunidad de relacionarse con el Creador. Y así podemos ver a Cristo en Abraham por su fidelidad y por la forma en la que el Señor pactó con él para bendecirnos a nosotros, nuestras vidas. En Isaac también podemos ver al Señor, como Isaac cuando iba a ser sacrificado, llevó él obedientemente la leña sobre sus espaldas, estaba dispuesto a entregarse, y así mismo como se entregó el Señor Jesucristo por nosotros. Así que el propósito es Cristo. Podemos ver a Cristo, su plan de salvación y la manera como Él muere por nuestros pecados, por salvarnos. Así que en Génesis, las tinieblas se llamó noche, pero ¿saben qué? Llegará un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá noche. En Génesis aparece Satanás, pero ya al final, cuando el Señor venza y la cabeza del enemigo sea herida, Satanás desaparecerá. En Génesis vemos una tierra maldita, pero ya cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor nos promete, no habrá maldición. Y eso era todo. Les pido disculpas, me pasé con 23 minutos. Haré mi mejor esfuerzo en la próxima clase para someterme a lo establecido. Así que buenas noches. Lina, ¿estás ahí todavía o te fuiste? Estoy por aquí, estoy por aquí. Bien. Lina, recuerden que se les recomendó el libro Fuerte Soy, porque el libro Fuerte Soy hace un recorrido por toda la Biblia y destaca personajes especiales y enseña y va explicando algunas cosas. Entonces, Lina tiene la responsabilidad de en solo 3 minutitos compartir con nosotros una reflexión acerca del libro de Génesis. ¿Cuál fue el personaje que estudiaste, Lina, del libro Fuerte Soy? Bueno, el personaje que estudié fue Noé. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de Noé? Aprendí, bueno, escribí para decirlo, para que no tenga desperdicio. Todos quisiéramos ser como Noé. Yo no sabía que Noé era tan, eso es como confiar. Noé confió. Yo estuve leyendo e interpreté que cuando el Señor creó el mundo, la maldad se fue multiplicando a tal punto que el Señor tuvo que tomar la decisión de acabar con el mundo, de acabar con la humanidad.
porque todo estaba perdido y nadie tenía esperanza, estaba todo sin esperanza. Pero Dios, por su misericordia, por su justicia, por su rectitud, fue, eh, bueno, fue así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios en medio de esa situación tan tediosa que estaba pasando en este momento. Solo Noé fue diferente, solo Noé pensó diferente a los demás. No tuvo temor de andar con Dios, pagando el precio, el rechazo social y la burla. Pero eso no es nada comparado con lo que significa contar con el Señor. Noé fue el motor que Dios utilizó para ordenar la humanidad por la fe y por la rectitud de Noé. Se han salvado futuras generaciones solo porque Noé confió en el Señor. En este mundo caído, destruido, de espalda al Señor, debemos todos de tomar la sabia decisión de caminar de la mano de Cristo y serle fiel y ser capaces de adaptarnos a este mundo y dejar el mundo y los placeres, más bien acercarnos más a Dios para ir salvando nuestras almas, así como que Noé pagó un precio increíble, una lucha constante tuvo, pero la gran recompensa de Noé fue la gracia del Señor y la misericordia del Señor. Y Hermoso. eso mismo pasa en la vida diaria. Nosotros vivimos en una vida ajetreada, hablando mentiras, pecando muchísimo, pero nosotros no sabemos, no lo entendemos, que sí nosotros tenemos una persona que tiene misericordia de nosotros, que solamente tenemos que venir humillados delante de Él para Amén. que Él pueda ir cambiando nuestra vida. Amén. Señores, buscar de Dios no es que tú vas a cambiar de un día para otro, es que tú vas a ir moldeando tu vida, tú vas a ir siendo una persona nueva, dejando muchas cosas malas que tú hacías atrás. No es de que, ay, voy a cambiar hoy me convertí, ya yo voy a cambiar. No, eso es un proceso, eso es un molde que Dios está formando, pero uno tiene que buscarle, uno tiene que acercarse a Él. Yo sé que hay que pagar un precio y Sí. ese precio no es tan doloroso si lo estamos pasando al lado del Señor. Amén, qué hermoso. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder conocerte más, conocerte mejor. Señor, te damos gracias, gracias porque nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Gracias porque desde que nosotros te fallamos, te desobedecimos, tú has estado creando planes para acercarnos a ti, para librarnos del pecado, para sacarnos de la garra de ese enemigo que nos engañó y que hoy nos tiene atados como planeta, como mundo, Señor. Pero gracias también te damos por esa iglesia que tú has levantado, esa iglesia que vencerá, Señor, junto a Jesucristo al final de los tiempos. Alabamos tu nombre y te pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplir tu voluntad. Ayúdanos a ser agradecidos con todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos a ser como Noé, a diferenciarnos del mundo caído, a ser diferentes en un mundo contaminado. Te amamos, Padre, y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que te necesitamos, Señor, y reconocemos, Padre, que solo por ti es que hoy estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Equipo, gracias Amén. por su paciencia, por soportarme. Y bueno, denme chance que voy cogiéndole el ritmo para ver cómo me ajusto al tiempo. Así que Dios les bendiga. Como siempre, o como ya sabemos, en breve les envío su examen por WhatsApp. Lo completan, se pueden auxiliar de Google y luego, por favor, compartan
en privado o en el grupo el resultado, porque con eso es que se van a graduar al final. Dios les bendiga. Lamentablemente no tengo tiempo para las preguntas, pero hay un grupo de WhatsApp. Hagan sus preguntas por ahí y por ahí mismo respondemos. Bien, Dios les bendiga nuevamente. Bye. Bye, bye. También, bye.